Muy bien. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Buenas tardes, profesora. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Ustedes son el segundo año CB y hoy es viernes 27 de agosto de 2021. Hoy nos toca hacer una plenaria. Yo les puse la asignación de ver un video, ¿se acuerda? Para el día de hoy ya nosotros cubrimos el programa y todo lo demás. Antes de empezar, yo quiero hacer la siguiente reflexión. Miren, jóvenes, a mí no me interesa qué pasa en otras materias, eso no es mi conveniencia. Sola y exclusivamente en la materia de derecho penal. Aquí no se les obliga a ustedes a comprar ningún texto. Si usted quiere comprarlo, usted lo compra. Si no lo quiere comprar, no lo compre. Eso a usted no le da un solo punto ni a favor ni en contra. Yo no le voy a poner a usted ni 5, ni un punto, ni eso de los puntos flotantes, porque, ay, profesora, aquí tengo los libros. No. Que usted debe tener sus herramientas educativas, sí. Usted sabe qué es lo que pone en el ranking a las universidades, a las mejores universidades de América, de Europa, de Asia, de los 5 continentes, el que los profesores escriban, tengan publicaciones, utilicen sus propios libros de texto. Usted se va a las mejores universidades americanas. Bueno, todas las universidades que están en el continente americano son americanas. Usted se va a las mejores universidades de Estados Unidos, de Canadá, para no decir que siempre menciono a la UNAM. Se va a las mejores universidades de Alemania, en Bonn, por ejemplo, Berlín, y usted va a encontrar que estatales, que todos los profesores tienen 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 100, 200 libros. Es decir, que un profesor allá tiene 25 libros en nada, eso es chancleta. Allá la gente tiene cualquier cantidad de libros. Se utilizan en las materias no 1, no 2, no 3, se utilizan a veces 5 y 6 libros porque se usan monografías, se usan una serie de cosas. Entonces, ¿qué implica que se tenga una bibliografía rica? Que ese docente que usted tiene le ha preparado su currícula. Esa currícula, ese programa no sale del aire. Todo eso está fundamentado. ¿Por qué es bueno que el mismo docente tenga sus textos? Porque responde a la realidad del lugar donde se está dando la clase. Que estamos viviendo una situación muy difícil a nivel mundial. Todos, jóvenes, no solamente ustedes, los profesores, las personas de altos cargos, de cargos medios, de cargos bajos, todo. Esto ha afectado a todos. A todos nos afecta y todos tenemos que incurrir en gastos. La plataforma Zoom cuesta dinero, a usted le cuesta dinero la señal de internet, a todos nos cuesta dinero la señal de internet, todo. ¿Cuándo esto va a acabar? No sabemos. Nadie sabe cuándo va a acabar esto. Mire ahora la situación en la cual se encuentra el mundo y que todavía no le hemos puesto la atención. Problema Afganistán. Eso es una bomba de tiempo. Y hacen falta como 2 o 3 segundos para que eso termine de explotar. Entonces, ¿qué tiempo vamos a estar aquí ante la pantalla? No sabemos. El hecho de que nosotros podamos estar de manera presencial, virtual, es como si estuviésemos en el aula física de clases. Tenemos que aprender a bregar con esto. Todo esto es un rebote. El estar, por ejemplo, aquí, yo a veces estoy 15, 16, 17, hasta 18 horas
investigando, escribiendo, dando clases. ¿Y qué hace la persona que está tanto tiempo en la computadora? La visión se va gastando. Los lentes son más costosos porque hay que tener una protección especial. Uno empieza a comer, porque usted está sentado, se afecta la salud, pero no deja de ser cómodo. Y dentro de todo tenemos la ventaja de que estamos dando clase. En Haití no pueden tener esa ventaja, en otros países no pueden tener esa ventaja. Ya eso es ir de gana. Usted necesita tener los insumos. Eso lo necesita tener. No puede tener ningún texto. Tiene que escuchar las clases. No puedo escuchar las clases a su hora, profesora, porque estoy trabajando. Tiene que escuchar el programa. La clase que está colgada. ¿Cómo pretende usted que solamente se le evalúe subiendo sumativas o haciendo examen? Estoy hablando en términos generales. Ya sea en Google Form, en lo que sea. Eso es imposible. Eso usted lo debe tomar en cuenta. Los medios de comunicación los tenemos encima. La Cámara de Comercio está encima. ¿Qué es lo que está produciendo de la clase anterior? ¿Qué es lo que le pasó a Michelle? Michelle se metió en otra clase. Tiene que salir de ahí y volver a entrar acá en esta. No, profe, ya estoy aquí. Ya, Ya ya estás ahí. era para avisarle que habían ingresado Lo que tantos. pasa, sí, lo que pasa es que eso acaba de entrar. ¿Qué acaba de entrar? Bien. Entonces, le decía, usted tiene que estudiar de alguna manera. De alguna manera se les tiene que evaluar. Y espero que estos minutos que he tomado no hayan sido de gasto en cuanto a mis minutos de clase. Pero usted, si no puede comprar los textos, no importa, pero tiene que estar en la clase. Tiene que estar en la clase. Usted no quiere estar en la clase, no puede comprar un código. Yo no entiendo cómo aquí a nivel de segundo semestre usted no tenga ni el código. No puede estar en la clase porque se le gasta la data. No puede tener los insumos de trabajo y solo pretende enviar la sumativa. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bien, vamos a la plenaria de hoy. La plenaria de hoy es el marco introductorio de las teorías del primer módulo, teoría de las consecuencias jurídicas del delito. ¿Qué pasa con las teorías de las consecuencias jurídicas del delito? Allí nosotros vamos a ver cuáles son las penas que se aplican, cómo se aplican a una persona que ha cometido el hecho punible, se ha evidenciado su nivel de participación en el hecho punible, es decir, se ha evidenciado su culpabilidad y por consiguiente se le ha establecido una responsabilidad penal. ¿A dónde y quién le establece la responsabilidad? Solo lo puede hacer el juez, no lo puede hacer el fiscal. Solamente el juez. ¿A través de qué? A través de la individualización de la pena. ¿Qué pasa con la individualización de la pena? Es la dosimetría de la pena. Es decir, ese artículo que usted me escuchaba a mí, el artículo 79 del Código Penal, que yo le dije, tatúeselo en la mente, hablando metafóricamente. Allí hay ítems
todos los ítems que tiene el artículo 79 del Código Penal son los que el juez debe tomar en cuenta para poder individualizar la pena. Pero para poder llegar a ese punto, ya se ha pasado por un proceso de investigación del hecho y de las evidencias, es decir, las pruebas y los medios probatorios que fundamentan no solamente la comisión del hecho punible, sino el nivel de culpabilidad. ¿Y qué es el nivel y qué es la culpabilidad? Es el nivel de responsabilidad jurídica que tiene el agente ante la comisión de un hecho punible. ¿Por qué vamos a hacer aquí el debate como marco introductorio? Porque yo quiero que usted, en atención al video que usted vio sobre femicidio, sistema político y delito sistémico, usted advierta en qué medida las consecuencias jurídicas del delito, es decir, las penas, van a ser efectivas con respecto a la figura delictiva que se cometió. Yo le voy a pasar 2 documentales de 2 minutos cada uno y usted los va a relacionar. Hay un estudiante que es el primero que va a empezar en la plenaria, que va a ser Termelio. Antes de que entraran, solamente estaba, creo que Sugasti. Él me hace una pregunta, hace un análisis con respecto a una noticia que ocurrió hace días pasados. Y todo eso está relacionado. Entonces yo quiero que usted me relacione junto con lo que les voy a plantear ahorita, lo que les voy a poner ahorita. Permítame un segundo compartirle pantalla. No se me ha olvidado pasar lista. Ahorita vamos a pasar la lista. Un segundito. Un segundito, por favor. Un minuto. Vamos a ver un documental poco fuerte de CNN. Este es un video de CNN en español. Video muestra caos y varios heridos tras explosión en Kabul. La situación en Afganistán, fíjense, esta situación que les estamos mostrando ya confirma, por supuesto, lo que ha sido el dramático momento posterior a la explosión fuera del aeropuerto de Kabul. CNN está transmitiendo el video por primera vez sin ningún tipo de blureo de lo que son las secuencias inmediatas de la explosión y que, insisto, alcanzan para entender lo que sucedió. Claro, lo venimos contando, se registraron al menos 2 explosiones cerca de una de las puertas del aeropuerto de Kabul y el Pentágono está informando, al menos de manera preliminar, que se reportan víctimas estadounidenses y civiles. Vamos a volver a conectarnos con José Levi para que nos actualice precisamente lo que sucede en estas horas tan difíciles. José. Hola Nacho, buenas tardes. Esta retirada estadounidense de Afganistán
vuelve a demostrar que es una verdadera pesadilla, un horror que se está viviendo en Kabul todos estos días. Hay que imaginarse lo que ocurrió durante este doble atentado terrorista. Tenemos a miles de personas que se encontraban intentando poder salvarse, salvar a los suyos, familias enteras, niños, adultos, ancianos, y aparentemente hubo un suicida que se colocó entre ellos justo cerca del acceso Abi, el Abi Gate, para llegar, que es el central que permite el acceso a este aeropuerto internacional Hamid Karzai, que es el principal o quizá el único lugar, la única fórmula de poder huir de Afganistán cuanto antes. Entonces esto causó a un gran número de víctimas en el Talibán, como decías, hablan de 13 muertos, de 52 heridos. También en Estados Unidos se habla de varios soldados estadounidenses, miembros del ejército, que habrían perdido la vida. To CNN, we have the first images, the first photographs of the scene following this bombing here. Please take a moment here, because I do want to warn you, they're disturbing, as you might expect. So take that moment, and we're going to show some of them now. These some of the casualties, civilian casualties, it seems, taken away in wheelbarrows from the site of this attack, taken by eyewitnesses there. You can see the injuries. It also gives you a sense of where this attack took place. This is a corridor, in effect, leading into the airport. It is a very confined corridor, and those kinds of corridors, number one, they put people in a very confined space, makes for a very easy target for terrorists, but two, it could also accentuate the effects of explosives because it's in a confined space. That is something terrorists are aware of. It's something that terrorists take advantage of. Bien. Vamos a pasar el segundo documental. Todo esto va unido a lo que usted vio ayer. Un momento. Un segundo y les comparto. Este es el segundo video y empezamos. Este video es de El Tiempo. Dice: preocupación por mujeres en Afganistán tras llegada de talibanes al poder. 17 de agosto de 2021.
اتفاق او دتيو جي افغانستان. Queremos que la gente venga a trabajar, no hay ningún problema por parte del Emirato Islámico. Y la gente de la nación no debe temer a los mujahidines del Emirato Islámico de Afganistán, porque la nación es de los mujahidines y los mujahidines son de la nación. Bien. Muy bien. ¿Vieron los videos? Sí, Usted profesor. vio el documental, fíjese, el documental que les mandé a hablar de, hablaba de feminicidio, sistema político y delito sistémico. Vio, quiere decir que ya usted pudo advertir ahí lo que es un delito sistémico. Usted pudo advertir allí lo que es un sistema político. ¿Cree usted que la causa, el factor criminógeno de una figura delictiva debe estar en coordinación con la consecuencia jurídica que se aplica? Debe existir, además de una proporción, debe antes preverse si esa sanción va a ser efectiva con respecto a esa figura delictiva o no. ¿Qué postura debe asumir, según su perspectiva, el derecho penal ante esta situación? Ya nosotros hemos cursado un primer semestre de Derecho Penal General. Quiero vocabulario jurídico. No quiero escuchar aquí que la cosa que me parece que dijo, que fue y dijo. No, quiero vocabulario jurídico. Voy a escribir aquí. Dijimos que empezaba Dermelio. ¿Quién sigue? Todos no pueden ir al mismo tiempo. Profesora, ¿es la misma pregunta para todos? Claro, sobre esa pregunta gira la plenaria. La plenaria que vamos a hacer es con respecto a esa pregunta. A ver, vamos a poner aquí un orden y yo les voy a dar 3 minutos para que usted organice su idea. Dermelio, ¿quién sigue? Si no, empiezo yo. A ver, sigue Tuñón. Sigue Álvarez. Va a seguir Bernaza. Va a seguir, ¿qué se me hizo? Tommy Chum, ¿se salió? Chum se salió. No, profesora. ¿Dónde está? Ah, bien. Sigues tú, Chum. Ahora, luego de Chum, va a seguir, fíjese, esta es la primera vuelta. Ahí está. Sí, ahora. Michelle. Va a seguir Cristel. Génesis.
Jenny. Josmari. En esta primera ronda, los que no alcancen a hablar van escribiendo en el chat de el Zoom y yo lo voy a ir señalando. Les doy 3 minutos, son las 1:53. A las 1:56 empezamos con la plenaria para que organice la idea de lo que va a hablar. Profesora, ¿me da la pregunta nuevamente? La pregunta. La pregunta de discusión es si debe existir alguna proporcionalidad, alguna relación en cuanto al tipo de pena que se aplica con respecto al delito que la persona cometió, si en realidad hay penas que son efectivas con relación a la figura delictiva que se aplica. Si estas figuras delictivas que se ven, por ejemplo, cuando estamos hablando de que es un sistema político, que es un delito sistémico, este tipo de sanciones que contempla nuestro código en realidad sirven de algo, si son efectivas o no. Ya entendí. Ya. En 1 minuto empezamos. Voy antes pasando lista. Alvarado Sumailín. Álvarez Andrés. Arosemena Rachel. Jenny Batista. Presente, profesora. Caicedo Tanicha. Castro Zuleika. Castro Azael. El presente, una excusa en el grupo. Tommy Chun. Génesis de León. Presente, profesora. Presente, profesora. De León Freddy. Michelle Díaz. Dermelio. Guerra Presente, Isaac. Hartman María. Iturralde Luis. Josmari Joseph. A mí me pareció ver a Iturralde. Presente, profesora. Melanie López. Martínez Brian. Kevin. Presente. Medianero. Pinzón.
Aníbal, Presente, profesora. Cristel, Presente, profesora. Nayeli Souza, Michelle Souza, Melanie San John. A mí me parece Presente, profesora. Sí, aquí estoy. Sugasti, Presente. Tullón, Roberto. Presente. Bien. Presente, profesora. Empezamos. Todo el mundo en vista. Empezamos. Empezamos contigo, Dermelio. Muy bien, muchas gracias, profesora, compañeros. Bueno, la opinión que tengo al respecto acerca de todo lo que hemos visto en el video que está colgado en YouTube, tanto en los dos videos que acaba de colocar o poner la profesora Julia, es la siguiente. Miren, según lo que yo tengo entendido, este problema en Afganistán, no solo en Afganistán, sino más que todo en el Medio Oriente, tiene que ver mucho con ideología religiosa y con el sistema legal que ellos tienen allá, como lo ha dicho anteriormente ya la profesora Julia, la denominada Chaira, que es la que rige prácticamente a varios territorios en el Medio Oriente. Sabemos que Afganistán está dentro de estos territorios, y la verdad hay un problema que yo he identificado que viene más que todo de lo religioso. La Chaira lo acoge y lo lleva a lo legal y radica en su ideología que tiene que ver con el Islam. Ahora bien, el Talibán es un grupo islamista de extrema. O sea, estos grupos extremistas o fundamentalistas llevan el concepto de la religión a un punto de violencia si no se acata prácticamente lo que se dice en la religión, en el Islam o en la Chaira. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver prácticamente aquí en este territorio, en Afganistán, en Kabul, se han venido cometiendo durante mucho tiempo delitos de lesa humanidad. Incluso se vulneran gravemente los derechos fundamentales del ser humano, más que todo el derecho a la vida, con este tipo de ataques terroristas donde mueren demasiada gente inocente, como vimos en los videos anteriores, niños, adultos. Y nos vamos entonces a ver el problema de la discriminación que hay contra la mujer, donde la mujer no tiene prácticamente derecho a nada, no tiene derecho a una educación, no tiene ni siquiera derecho en muchos territorios de Afganistán a mencionar su propio nombre. Se les llama la prima de, la hermana de, la hija de, la cuñada de, porque ni siquiera tienen esa oportunidad de mencionar su nombre. Entonces ahí tenemos un delito o se vulnera más que todo un derecho a tener nombre propio, o sea, son discriminadas por donde usted lo vea. Entonces ese es un problema muy grave y yo, para mi concepto, para mi opinión, para manera de ver las cosas, tiene mucho que ver con la ideología religiosa. Incluso yo estuve buscando en el Corán, porque leí un texto en internet donde dice que el Corán permite a los hombres golpear a sus esposas si se sospecha de infidelidad. Entonces estamos viendo que esto ya viene no tanto por lo legal, porque lo legal se agarra de lo religioso. Incluso más adelante leí que el Corán dice que el hombre tiene derecho a utilizar el cuerpo de sus mujeres como posesión, como y cuando el hombre lo desee, y desde el consentimiento de la mujer, y el consentimiento de la mujer no está sujeto a discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que las pobres mujeres no pueden decir absolutamente nada si el marido o el esposo o la pareja llega hoy en la noche en trago y ella no quiere tener, ustedes disculpen que yo lo tenga que decir, relaciones sexuales, el hombre puede hacer lo que quiera con el cuerpo de la mujer. Entonces aquí tenemos un problema, como dice la profesora, de sistema. Es un problema de sistema, pero es un problema que allá en el Medio Oriente yo lo miro y yo observo
que viene incluso desde el tema religioso. ¿Cómo se puede intervenir o qué soluciones se le puede dar a esto? Es un tema muy complejo, profesora Julia, porque sabemos que el Islam, tanto como el cristianismo, vienen desde tiempos remotos, y sacar a esas personas esa ideología es muy, pero muy difícil. Si nosotros, paralelamente a esto, nos vamos a la ley penal panameña, entonces podemos decir lo siguiente: en nuestra receta legal, en el Código Penal, se hace ya urgente que se separe el feminicidio del homicidio. Se le da una sección aparte a este tipo de delitos. Le voy a decir por qué. Porque los casos van en aumento a consideración de años anteriores. Esto quiere decir que ya es hora de que se seccione ese tipo de delito en nuestra secta legal, en nuestro código positivo, en el código penal respectivamente, que es el que mira todos los delitos aquí en nuestro país. Quiero terminar trayendo a colación algo que le comenté a la profesora Julia y a los compañeros que estuvieron antes de comenzar la reunión, de un caso sucedido acá en La Chorrera, distrito donde yo vivo, hace unos días atrás, donde una muchacha asesinó de puñaladas a su pareja. Al parecer, hay testigos que afirman de que esta pareja tenía muchos problemas. Todos los días se escuchaban discusiones, peleas, golpes. Y bueno, se terminó con un desenlace fatal. La pérdida del joven a manos de su pareja, pero cuando ella ve al joven bañado en sangre, a punto de morirse, trata de auxiliarlo y llevarlo a un centro hospitalario. Le comentaba yo a la profesora Julia que en este sentido el artículo 90, donde se habla de las atenuantes, en el numeral 4, ampara este tipo de situación. Profe, yo más que todo termino mi comparecencia pidiéndole a las damas, a mis compañeras que están hoy en día aquí, futuras abogadas de la República de Panamá, que sean una voz y en contra de este tipo de delitos, que más adelante o desde ya sean partícipes en diferentes tipos de conversatorios que tengan que ver con este tipo de delitos, porque si no se le pone freno y si no hay una voz que diga algo en contra de todo esto, pues nosotros, sin tener un talibán, sin tener un islam aquí en la cultura occidente, podemos llegar a cifras alarmantes en este tipo de delitos. Así que a las futuras abogadas que más adelante van a tener ese poder y esa facultad, o desde ya lo pueden hacer, les digo que pues se manifiesten en contra de todo esto que se está dando, porque es un delito que prácticamente va en aumento y es verdaderamente lamentable lo que sucede. Muchas gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Seguimos con Tuñón. Bueno, profesora, yo pienso que debe haber una proporcionalidad de la pena con el delito, debido a que si vemos los delitos que se están cometiendo en estos momentos en esa región del mundo son son bastante horrendos, por decirlo así, y la discriminación hacia la mujer es descabellada totalmente. Entonces, debemos basarnos la proporción del delito que se está cometiendo con qué manera aplicar la pena, pero si nos basamos solo en la religión, no va a haber como una pena que como final, ¿cómo se diría? Que no haría justicia al delito que se cometió. Entonces yo siento que se debe basar
la proporcionalidad de la pena, porque en realidad, si nos basamos únicamente en la región, no se haría justicia, básicamente, no se haría justicia. Eso es lo que yo tendría por decir, profe. Álvarez. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Y estudiantes. En primer lugar, hay que destacar que en toda nación es necesario la regulación, porque si no hay regulación, viene el desorden y todo lo que representaría irrespeto a los derechos de los seres humanos. Por lo tanto, se hace necesario de que toda esa regulación que puede hacer el Estado, en la cual es el ente que se tiene para poder tomar decisiones en lo que respecta el buen fluir de la sociedad. Por lo tanto, consideramos que se deben establecer lo que son los principios de igualdad, de la dignidad de la persona, de lo que es el respeto, a buscar la proporcionalidad de una igualdad para todos. Yo creo que si todos los gobernantes de las naciones pudiesen entonces valorar y respetar a cada individuo como tal, sin ver raza, ni color y lengua, se podría tener una nación con principios y con valores. Es importante, pues, tener una proporcionalidad, como bien usted lo destaca, porque de otra manera, entonces, como han dicho mis compañeros, se podría hacer una verdadera justicia dentro de cada caso en que se presenten en el ámbito social. Aquí en el artículo 152 del Código Penal establece lo siguiente: la privación de la libertad de uno o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo directo o indirecto o los aquiescencia del Estado, seguida por la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales o de las garantías procesales pertinentes, será sancionada con prisión de 15 a 20 años. Aquí estamos viendo entonces que se está proporcionando conforme a las acciones que se comete, ¿verdad?, a la víctima. Se hace necesario establecer principios y regular todo lo que serían las sanciones para que verdaderamente se pueda ordenar y también a conductar a las personas que fallan en lo que respecta el buen fluir de la sociedad en que nos encontramos. De veras, la situación en lo que es Afganistán, nosotros podemos ver históricamente cómo ha ido avanzando esas acciones por parte de los talibanes, donde no respetan la dignidad humana, no respetan a la mujer, no respetan la educación, no respetan lo que es la familia también. En fin, un sinnúmero de situaciones que, por cierto, no vemos por dónde esta línea donde llevan los talibanes, que por cierto es una línea desde el punto de vista religioso, pero que también es un aspecto político, como bien usted lo destaca. Situación pues que toda nación o toda autoridad de una nación debe proporcionar estas penas y leyes de tal manera de que pueda haber un orden, pero respetando los derechos de cada individuo y de cada ciudadano. Eso es lo que podría expresar, profesora. Muy bien, Álvarez. ¿Bernaza? Sí, profesora. Lo que yo pienso acerca de este tema es que, como ya han dicho mis compañeros anteriores, es una notoria falta a los derechos humanos, violaciones de derechos humanos en casi todo el territorio de Afganistán, basado en lo que es el ordenamiento jurídico y religioso que existe gracias a la Sharia. Entonces, lo que yo pienso sobre si debe existir una proporcionalidad, no solo en saber si la pena que se vaya a aplicar es proporcional al tipo de delito que se cometió, sino
cuál va a ser la pena. En este tipo de casos, lo que yo pienso es de que cuando se cometen este tipo de violaciones a derechos humanos, es difícil de imaginar un escenario en el que estas personas se reintegren a la sociedad, por lo que yo pienso que ante unos delitos bastante severos, debe haber un castigo bastante severo. No quiero entrar en hablar en qué tipos de penas se pueden aplicar. Pienso que se habla mucho de tiempo en prisión, cuánto tiempo de que se queden en toda la vida, si la prisión es algo suficiente, pero pienso que el tipo de delito que se comete sí debe ser proporcional al tipo de pena que se recibe, ya que es la única forma en la que creo que se puede cumplir con el principio que representa el derecho penal, que es el de que las personas que cometen delitos paguen por, o haya justicia por lo que cometieron. Y también pienso de que sabiendo cómo fue el régimen talibán de 1996 a 2001, obviamente el escenario ideal es de que se plasme, de que hay un orden jurídico que no permita este tipo de violaciones, pero es un escenario muy poco posible por lo que se ve, y esperemos que estas violaciones y esta discriminación que existe ante las mujeres eh, no, no siga, o sea, no se puede decir de que no va a seguir sucediendo porque los talibanes acaban de llegar al poder, pero de que sea un tema que se siga viendo, que haya una respuesta y de que no se siga permitiendo este tipo de violaciones a los derechos humanos en el territorio afganí y ni en el territorio de Afganistán y en ningún territorio. Gracias. Muy bien, vamos Chun, quiero escucharte. Bueno, pienso que en ese país hay lo que es mucha violencia sobre el género femenino, sobre las niñas y las mujeres, porque en esas zonas están muy controladas lo que, lo que son las personas de un nivel muy alto y, y no son como la escasez de denuncias es muy poco porque como ya la violencia es tan alta, se dejan intimidar por las fuerzas militares de ellos y las personas que no tienen el poder como son ni el voz ni el voto, que son las mujeres, tienen miedo a lo que esas personas puedan hacerle a ellos y no debería ser así porque ya vivimos en un mundo en que los derechos humanos ya todos los podemos proteger como en otros países que son como los usuales, como los que son de Panamá, que ya estamos con una protección legal hacia los derechos humanos y en esos países la escasez de ley es muy poca y defiende muy poco los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Gracias. Bien, vamos Michelle. Bueno, Michelle Díaz, profesora. Ajá, Michellecito. Okay. Básicamente yo pienso que el tema, bueno, Afganistán trata sobre todo sobre las mujeres, sobre los derechos humanos, la libertad. También siento que, bueno, con respecto a lo que usted mencionó, ya mencionó también otros compañeros, la parte política, ellos se basan mucho en religión. O sea, por ejemplo, tienen sus reglas, pero los talibanes han impuesto sobre las reglas que según son religiosas, ellos han impuesto otras reglas. Se puede decir que es muy importante para ellos su religión, que obviamente dicen, bueno, en el Corán dice esto, hay que hacer eso, hay que cumplir con eso porque esa es nuestra ideología. Pero ellos han cambiado muchas de esas reglas, muchas de las reglas que están en su religión han sido impuestas por ellos. Entonces, básicamente la política, básicamente el poder, ya no se trata de política, sino de religión, y eso se debe tomar en cuenta. Obviamente, los derechos humanos mundialmente creo que están incumpliendo con esos derechos, o sea, no se está viendo, y tampoco siento que fuera del país, fuera, o sea, las comisiones fuera de los países, fuera de ellos,
llevan este control de los derechos humanos, tampoco hay apoyo, porque siento que más es el miedo de meterse en el problema, de ver la parte, bueno, que está afectando, y el miedo es a ellos, ellos van, o sea, prefieren que la religión gobierne todo, que lo que debemos seguir, que son, bueno, las leyes, algunas leyes, algunos de, ver la parte de los derechos humanos, ¿sabes? Se están cumpliendo con la libertad. También siento que, bueno, las mujeres son las más afectadas, no se está viendo esto y ha sido así por muchos años. Esto fue por muchos años y ahora es que estamos viendo que está pasando esta situación, pero ellas llevan mucho tiempo así. Entonces están con muchas normas, muchas leyes y simplemente se dejan llevar por la parte religiosa y a veces no trata solamente de la parte religiosa. Debemos ver las partes legales, pero existe más el miedo a ellos que hacerlos cumplir la parte legal. Bueno, creo que este sería mi aporte. Muy bien, Michelle. Vamos contigo, Cristel. Ok, primero que todo, buenísimas tardes a todos los compañeros presentes y a la profesora. Bueno, hablar de estos casos que ocurren al otro lado del mundo es muy difícil, primero que todo porque para hablar siempre necesitamos tener un contexto y probablemente estos contextos siempre llevan años y añísimos que necesitamos comprender y entender antes de poder hacer esto, y por eso es muy complicado dar una opinión certera referente a estos casos. Pero definitivamente, como nos explicó la profesora, estos delitos son delitos sistémicos, son cosas que ocurren en una sociedad cuando precisamente se da uno de los principios más importantes de cada estado, que es la separación de la religión y las leyes, la separación de estado. Esto es muy esencial y muchas personas atañen o agarran estos sucesos en Oriente Medio para entonces sacar a relucir como un odio que tienen a este cierto tipo de personas que detestan o la religión o detestan todo esto y se excusan, y probablemente por esto es que los que son de la religión islámica sufren mucho de discriminación, porque la población tiene como un tipo de rechazo hacia ellos y utilizan estos eventos precisamente para discriminarlos. Entonces, primero que todo, se tendría que clarificar de que la religión del Islam es una religión igual que todas, y también sacar nuestras leyes panameñas de la Constitución Política de Panamá, que obviamente aquí nosotros tenemos claramente en nuestra Constitución del 72 artículos muy importantes como el artículo 35, que habla sobre la libre profesión de las religiones aquí en el suelo panameño, o el artículo 19, sobre donde habla que no habrá fueros ni privilegios de discriminación por raza, sexo, nacimiento, discapacidad, y entre ellos habla de la religión. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque sencillamente no podemos discriminar algo que donde nosotros venimos. O sea, las religiones que están en lugares más desarrollados, como nosotros consideramos América o Europa, son sencillamente religiones que tenían este mismo origen. Nosotros no venimos lejos. De hecho, la islámica y la religión cristiana tienen el mismo origen abrámico. Nosotros también, si nos vamos a la Biblia, también habla de que cuando una mujer hace una comisión, tendría que apedreársela. Y aquí yo no veo a ninguna persona apedreando mujeres por cosas que dicen en la Biblia. Entonces, no tenemos que ser intolerantes, tenemos que ser personas que ven el contexto y que tratan de ver más allá para ver cómo podemos opinar. El sistema, primeramente, o sea, siempre cuando hay, bueno, me voy a permitir a citar una frase de Simón de Beauvoir, no me recuerdo muy bien cómo se pronunciaba, que decía que no olvides que nunca bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca... Simón Beauvoir, ajá. Simón Beauvoir, gracias profesora. Estos derechos nunca son adquiridos, deberás permanecer alerta durante toda vuestra vida. Y eso es lo primero que podemos ver. Repite ese pensamiento, Cristel, muy bien, repítelo. Vuelve y léelo. No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Estos derechos deberías permanecer alerta durante toda vuestra vida. Y esto es algo que podemos evidenciar en estos lugares. Toma la posición los talibanes y ¿qué es lo primero que se cuestiona? Se cuestiona los derechos de las mujeres, se cuestiona nuestro deber, nuestra obligación o nuestro derecho de poder ir a estudiar, de superarnos. Las niñas no son más vistas que la esposa de alguien o un posible
sujeto de intercambio. Entonces, nosotras como mujeres, porque precisamente nosotras somos quienes más debemos estar alertas y permanentemente en vigilancia de nuestros derechos. No podemos permitir esto y por eso se debe repudiar este tipo de actos, pero recordando siempre de que estos actos son por personas que son de extrema religiosidad, son extremos religiosos. Y así como hay ellos en los islames, también hay entre los judíos, entre los cristianos, entre todas las religiones que hay en el mundo. No podemos discriminar. Y esto sencillamente es un delito sistemático. Entonces, ¿las penas deberían ser acordes con los delitos que ellos cometen? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que en estas religiones o estos lugares o sectores del mundo donde la religión permanece como ley y no como algo que pueden profesar la población por individualmente, es muy difícil de hacer cambiar el pensamiento. Así que para comprender un poco más, le dejo a mis compañeros que piensen en estos sectores de religión o estos sectores de territorios que tienen este pensamiento tan atañado religiosamente como nosotros éramos hace algunos años atrás. No tengamos esa aversión, no tengamos los miedos, porque sí son atroces y son crímenes horribles frente a la humanidad. Pero les recuerdo aquí también que en Panamá durante el periodo del 2014 al 2019 se registraron 199 femicidios y 133 consumados y 66 en grados de tentativa. Así que no estamos muy diferentes y tampoco se respetan tanto los derechos de las mujeres como debería ser. Así que esa sería mi intervención, profesora, y le doy pase a mi siguiente compañero. Muy bien, Cristel. Muy, muy bien. Excelente. Génesis. Bueno, buenas tardes. Mi aporte sobre este tema, como todos hemos comentado ya, es de reconocimiento que estos casos son graves y constituyen una amenaza para la paz, para la humanidad, o sea, y yo pienso que sobre todo para el caso de las mujeres. Y, o sea, sí, cada estado es libre como de decidir su tipo de pena y cómo quiere manejar su gobierno. Pero como hemos comentado ya anteriormente mis compañeros, en este país se llevan mucho más, se manejan bajo las órdenes religiosas, más que bajo las órdenes que podría poner más el Estado, pues. Pienso que más las normas religiosas van sobre las normas del Estado y se manejan muy en base a esto, pues. Y de que debe haber una proporcionalidad en la obtención de las penas a las personas que cometen estos casos, estoy totalmente de acuerdo, porque pienso que al tener unas penas, o sea, tan fuertes, las personas no cometen los delitos no porque no quieran hacerlo, sino más bien por miedo a lo que les podrían hacer si llegan a hacer algo. Y bueno, eso sería mi aporte. Muy bien, Génesis. A ver, Jenny. Buenas tardes, profesoras, compañeros. Respecto al tema de Afganistán, del derecho de las mujeres, cómo vemos que está siendo violentado, es muy triste que, o sea, que no se le permita a una mujer, a una niña, seguir estudiando, seguir superándose. Estos son actos que no podemos permitir, que no deben ser permitidos, debemos de repudiarlos y es increíble cómo ellos se apegan tanto a su religión y todo lo que cometen es en nombre de Alá, de Dios. Como les digo, es algo que no se debería permitir. En cuanto a la pregunta que hizo la profesora, que si debe haber una relación entre la pena y delito, sí debe haber una relación entre la pena y delito, ya que debe haber una proporcionalidad, ya que este es un principio fundamental del Estado de Derecho y esto implica que las penas deben de guardar una relación con el daño causado por el delito y entonces este medio previsto por el legislador tiene que ser adecuado. Disculpe, profesora, pero es que en estos momentos estoy con COVID y me agito mucho cuando hablo. Caramba, no, es que debes estar reposando, Jenny. Debes estar reposando. Mire, el COVID implica descanso. La persona tiene que descansar para poderse recuperar. Si no descansa,
la recuperación es tardía. Debes descansar. Debes descansar. Bien. John Mari. Buenas tardes, profe. Con respecto al tema, estoy de acuerdo con lo que dijeron ciertos compañeros como Cristel, que esta ley del Islam se fundamenta mucho en la política, o sea, los tiene como política, pero cabe mencionar que el Islam no es extremista. Si uno, bueno, yo desde mi punto de vista antes me consideraba muy ignorante en ese tema, porque catalogaba todo el Medio Oriente como una sola religión, pero en esa parte uno tiene que investigar muy a fondo y va obteniendo diferentes informaciones y se da cuenta que el Islam también es como chiita y sunista. O sea, hay diferentes tipos de ramas del mismo Islam en sí. Entonces, cada país, por decirlo así, sigue una religión, pero ellos la modifican a su manera. Y es triste ver todo lo que está pasando con respecto a las mujeres, pero también aquí en nuestro propio país vemos casos de violencia y feminicidio a diario y nos enfocamos más en todo lo que vemos de otros países, de otras situaciones y no vemos lo que sucede en nuestro país. También cabe destacar que en el artículo 441 de los delitos contra la humanidad habla claramente sobre lo que sucede a quien de manera generalizada y sistemática tenga diferentes conductas. En ese caso, siento yo que sí se aplica está la pena, pero no se aplica por los delitos cometidos. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Bien, fíjense. Vamos ahora a hacer el análisis. Muy buenos análisis ustedes han planteado. Ahora vamos a darle forma a todas esas opiniones que han dado. La profesora me dice desde el principio que, dime José, que me levantaste la mano, discúlpame, no te vi. Bueno, originalmente en realidad yo pensaba dar una opinión, un análisis adicional dentro de los temas, pero no sé si ya tengo la posibilidad. Dale, te doy 3 minutos, dale. Sí, ajá, voy dale, a apuntarlos acá, ok. Muy bien, relacionados con la proporcionalidad a la relación del tipo penal. Ya hemos visto el tipo de pena que esperan a las personas que cometen figuras delictivas en países donde, de mayoría islámica, musulmana, sobre todo en estos casos los países radicales. Pero, ¿qué pasa? Debe existir una relación entre el delito y la pena que se aplica. ¿Por qué? Es simple. No se puede bajo ninguna justificante decir que un robo corresponde a que se corte una extremidad. ¿Por qué? Porque eso va en contra del principio básico de que debe ser proporcional al delito cometido. Eso lo dice hasta el Código Penal panameño y es una de las bases de los códigos penales de muchas partes del mundo. Porque un robo por general se sanciona con 1 o 2 años o hasta meses con rehabilitación relacionado con qué tipo de figura delictiva se realizó, si fue agravada o atenuada. Entonces, los videos que se mostró demuestra esta falta de relacionado con la interpretación de qué debe ser la pena basada en qué forma cada país y cada población interpreta ese tipo de figura delictiva. Entonces, hay penas que son efectivas con la figura delictiva aplicada. El tema es el feminicidio, como ha sido el tema que hemos hablado múltiples veces aquí, sigue siendo un tema muy debatido. Aquí en Panamá se logró el avance que por lo menos existiera dentro del Código Penal, pero incluso vemos que países en Europa aún no existe precisamente la figura como tal. Alemania y Reino Unido, si bien han hecho debates relacionados con la tipicidad del feminicide, del feminicidio, en Alemania sigue siendo un tema tabú. En los países árabes, en los países sobre todo relacionados con la situación de los talibanes, simplemente vemos la diferencia entre la disposición del concepto de las garantías fundamentales de cada persona y
qué impacto se consideran que tiene estas poblaciones vulnerables, como son las mujeres, dentro del panorama jurídico de cada país. Eso sería mi disposición. Muchas gracias. Muy bien, Sugasti. Fíjense, vamos a darle forma a todas las opiniones muy acertadas que cada uno de ustedes han dado. Y eso les queda para futuro cuando ustedes van a hablar. La profesora me mandó a ver un video en su canal de YouTube en el cual ella presentó un artículo de opinión que elaboró sobre el delito sistémico y el sistema político. En ese programa, además que ella planteó ese artículo de opinión, venía un documental de la BBC que había hecho una periodista con respecto a la condición de las mujeres en Afganistán ahora con la llegada del Talibán. Y aunado a eso, la profesora me pasa dos cortos, dos documentales en clase y me señala cuáles son las fuentes y en uno me pone lo que sucedió hace 22 horas en Afganistán, una explosión, se veían los cadáveres, y en el otro, que era del 15 de agosto, relata la preocupación. Este era de el periódico El Tiempo y su canal de YouTube, y allí relata lo que estaba pasando. En uno fue el CNN, no fue la BBC, fue el del programa del YouTube, y uno fue CNN, el que les pasé ahorita, y otro el periódico El Tiempo. Y nos narra la preocupación de las mujeres en Afganistán. Después que me mandan a ver eso, la profesora me pregunta, ¿debe existir una proporcionalidad entre el delito y la sanción impuesta? Depende del tipo de delito, la sanción que se le va a poner, y depende del tipo de delito determinar si hay efectividad o no en la sanción que se impone, que se va a implementar. Esas son las preguntas que pone la profesora para que debatamos. Entonces tengo que identificar mi tema central, la relación entre sistema político y delito. ¿En qué medida una figura delictiva puede ser considerada un delito común o puede ser considerado un delito sistémico? Dependiendo del tipo de figura delictiva, entonces nosotros podemos determinar de la naturaleza, no el tipo de figura delictiva, de la naturaleza de la figura delictiva, nosotros podemos determinar la efectividad de la aplicación de una consecuencia jurídica del delito. Identifico mi tema central. Ahí identifiqué mi tema central. Ese era delito, sistema político. Se tomaron dos ejemplos. Feminicidio, la explosión que hubo en Kabul da como consecuencia, da como resultado un delito de lesa humanidad. Y si yo relaciono ese feminicidio con la explosión de Kabul, ambos se constituyen en un delito de lesa humanidad. Para que a los responsables de una figura delictiva como esta, la consecuencia jurídica que se le aplique sea efectiva, habría que cambiar, fíjense, habría que trabajar sobre el sistema político que lo ocasionó.
Fíjese usted, ¿quién va a aplicar la sanción? La va a aplicar la propia estructura que ocasionó la figura delictiva. Son delitos sistémicos. ¿Qué es un delito sistémico? Es una figura delictiva que ha sido ocasionada por el sistema imperante en el país. El sistema político que tiene un aspecto económico, un aspecto social, un aspecto religioso. Hay conjugación de todo. ¿Por qué le pongo el feminicidio y el delito de lesa humanidad que está ocurriendo ahorita en Afganistán? Porque ambos tienen el mismo origen. Ambos tienen la misma causa. Son delitos sistémicos. Un sector de esa población es considerada por Naciones Unidas como población vulnerable. ¿Quiénes? Las mujeres, independientemente de la edad que tengan, los niños, los adultos mayores, son poblaciones o grupos que se consideran como vulnerables. Para que una pena, una sanción sea efectiva al momento que se aplique, esta tiene que ser el resultado de un derecho penal científico. Y ese derecho penal científico va de la mano con el sistema político que lo aplica. ¿Te fijas? Yo puedo tener toda una normativa jurídica y el hecho que exista toda la normativa jurídica penal no quiere decir que ese derecho penal sea científico. Todo forma parte de una estructura. Si no, estamos en un círculo vicioso. Por supuesto que debe existir el principio de proporcionalidad, como muy bien explicaba, decía, me parece que fue Josmari la que habló del principio de, no, Jenny fue la que habló del principio de proporcionalidad. También el respeto a la dignidad humana. Ese principio de proporcionalidad implica que según la magnitud de esa figura delictiva, asimismo será la sanción que se aplique. El derecho penal científico, la aplicación del derecho penal científico no es solamente que se cumplan con los 7 aspectos que establece el artículo 79 del Código Penal, que yo tanto les insisto a ustedes, que habla de la individualización de la pena y de los ítems que ahí se señalan. Las condiciones de modo, tiempo y lugar, los aspectos objetivos y subjetivos de la persona, los antecedentes que tiene ese sujeto activo, el impacto que ocasionó la figura delictiva que se llevó a cabo, el nivel de peligrosidad de ese agente. Hay figuras delictivas de un gran impacto social. Por ejemplo, los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, los delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual, los delitos que afectan contra la humanidad, son figuras delictivas que constituyen un extremismo violento. Son figuras delictivas que ocasionan un gran impacto social. ¿Hasta qué punto una pena de prisión que por concurso de delito pueda ser llevado hasta 50 años se vaya a lograr la rehabilitación y resocialización de la gente? ¿Será que en aquellos países donde existe la pena de muerte es una solución más viable? Eso lo tenemos en un signo de interrogación, porque también dirían los defensores de los derechos humanos que en atención al principio de la dignidad humana que se debe tomar en cuenta,
yo no puedo atentar contra la vida humana de aquella persona que incurrió en la comisión de una figura delictiva porque se estaría aplicando la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo refuto ese aspecto señalando antes existirá un debido proceso para corroborar efectivamente si esa persona cometió ese delito o no. Todo es analizado, todo se debe analizar y discutir. Por eso que le digo que este es la introducción a su módulo de la teoría de la consecuencia jurídica del delito. Porque esa teoría de la consecuencia jurídica del delito habla de todas las penas, de todas las sanciones que existen en el código. Sanciones que se le aplican a la persona que infringió una norma. Cuando tenemos delitos, por ejemplo, sistémicos, vamos a hablar del feminicidio. En Panamá existe el femicidio, más no el feminicidio. Y ocurren situaciones como las que mencionó su compañero Dermelio. Dice, una pareja en La Chorrera que se reportaban los vecinos que a cada rato se daban moquetazos, se mentaban la madre, se golpeaban. Y llegó un momento en que la mujer le da unas puñaladas al marido. Lo mata. Vamos a suponer que ella era la víctima de violencia doméstica. Y llegó un momento como ese, que puede ser que no le agredió en ese momento, pero le alzó la voz y a ella le vinieron todos los recuerdos sobre los insultos y las vejaciones a las que había sido sometida. A lo mejor le da terror, a lo mejor le da miedo y dice, ya está empezando a alterarse. Así se altera siempre y ahora van a venir los golpes. Y ella sintió que su vida, estamos especulando, para hacer el ejemplo de la efectividad de las consecuencias jurídicas del delito. Y ella siente que su vida está en riesgo, toma un puñal y parte primero por delante. Ella siente que se tenía que defender. Pero ¿qué pasa? Que la mujer cuando ve, entiendo de lo que contó su compañero, cuando ve al esposo, cuando ve a su pareja en el piso, reacciona y trata de darle los primeros auxilios y entiendo que lo lleva al cuarto de urgencia. Eso habla a su favor, dice Dermelio, es una atenuante. Hay que estudiar en la defensa de esa señora las causas de justificación y si ahí estaba operando la legítima defensa. Ese arrepentimiento, esa actuación bajo preterintención, esa actuación amparada con el arrepentimiento del acto que cometió, que ella entiende que era una autodefensa, pero que afloró en ella su sentimiento propio de ser humano. Se conduele y hay un perdón. Por eso es que lo levanto y trato de llevarle a que le den sus primeros auxilios. A lo mejor ella pensó, ¿qué he hecho? Debí irme. Es un ser humano. Todo eso afloró en su pensamiento. Entonces ella hay que rehabilitarla en realidad. O si hubiese sido lo contrario, el hombre versus la mujer y se está defendiendo que le está atacando. Si ya mostró arrepentimiento. Entraría entonces a analizar otro aspecto. Sí, profesora, pero es que ella o él vulneró un bien jurídico de doble titularidad.
y ya no solamente le compete a la víctima, si es sobreviviente, perdonarla, o a los parientes de la víctima, perdonarla porque resulta que se afectó un bien jurídico de doble titularidad, indisponible, que se requieren que los dos dueños estén de acuerdo para dar ese bien. Este tema, el tema en materia de derecho y sobre todo derecho penal, que se manejan las pasiones del ser humano, no es tan facilito y no podemos por eso dar una opinión a la ligera. ¿Qué dijo una estudiante, Cristel? Profesora, es que tendríamos que analizar el contexto en el cual se hacen los planteamientos que presentan en los 3 videos que usted mostró. ¿Qué dijo otro estudiante? ¿Qué dijo Hermelio? Es que, profesora, yo tuve que ir a leer lo que decía el Corán. ¿Qué dijo John Mari? Profesora, yo tuve que investigar sobre el Islam porque yo antes creía que todos eran extremistas, pero en la investigación advertí que estaban los chiitas y los suníes. ¿Qué hicieron? Para entrar en contexto tuvieron que buscar información. Por eso les digo yo a ustedes, no podemos estar opinando cuando me preguntan sobre un caso específico. Profesora, pero el caso que está sonando sobre tal funcionario, y yo les digo, no es chifeo lo que estoy haciendo. Es que tenemos que conocer todos los elementos que involucran el caso para poder dar una opinión, para poder hablar de esa efectividad de las penas que existen en un país. Tengo que conocer cómo es su derecho penal, si es un derecho penal científico. Tengo que conocer cuál es el sistema político imperante en el país. Y tengo que analizar el problema que me da. ¿Qué fue lo que pasó? Y me tengo que ir a los antecedentes de ese caso. Y tengo que analizar cada uno de los elementos que están en ese famoso artículo 79, que es básico de la individualización de la pena. Y entonces usted, para poder dar una opinión, se va a convertir ahí en un juez, porque va a tener que tomar en cuenta todos esos aspectos. ¿Quién era el sujeto activo? ¿Quién fue la mujer quién fue la persona que ultimó a esa mujer? ¿Su pareja? ¿Un ladrón que ella no conocía, que se lo encontró en la calle cuando estaba subiendo al transporte público, a su carro, se estaba bajando en la puerta de su casa y ya había historial de que había matado mujeres o que había violado? Era un pariente, había una rencilla porque ella era una capa, manejaba una banda, es un tumbe de dinero. Eso ocurre tanto como en el hombre como en la mujer. Tengo que analizar las causas que motivaron esa figura. Tengo que indagar, ese es el entrar en contexto. Yo tengo que indagar. Entonces, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo tengo primero que identificar el tema. Por eso les puse 3, para que usted lo relacionara entre sí. Todos son delitos sistémicos. Debo hacer una diferenciación entre los delitos comunes y los delitos sistémicos. Hay delitos comunes que son sistémicos. Cuando se están opinando de situaciones que ocurren, todo el mundo ahora hace notas. Hago nota para hablar de lo que está ocurriendo en Nicaragua, en Venezuela, en cualquier país, en Panamá. Y empiezan a citar nombres de personajes. No podemos hacer eso porque estamos violando derechos humanos. Tengo que entrar en contexto. Yo puedo hacer un análisis en términos generales.
pero no puedo individualizar porque necesito tener todos los elementos de juicio que me puedan hacer, puedan ser el fundamento para una respuesta. Quiero que ahora me identifiquen 5 temas del marco introductorio de esta clase. 5 temas. No quiero que me eche cuento de camino. 5 temas. ¿Y qué relación tiene con teoría de la consecuencia jurídica del delito? Iturralde, resúmeme en 5 temas todo lo que hablé. Luis parece que se le congeló la imagen. Yo entendí que hablamos del feminicidio, hablamos de la importancia que es la proporcionalidad de la pena. Ajá. Hablamos de las distintas figuras delictivas que se vieron en estos videos, de acuerdo a la BBC y de acuerdo a lo que usted escribió, su artículo del siglo. Ajá. Ahí también tenemos la pena y de lo importante que es, como usted dijo anteriormente, que no es dar una opinión por darla, es basarse en los hechos, elementos y todas las cosas que tenemos que tener. Bien. Álvarez. Álvarez, el micrófono. El micrófono. Bueno, Bien. sí. Bueno, cuando hablamos de diferentes temas que hemos tratado ahí, como usted dice, tenemos que tratar de estructurar. Cuando vamos a desarrollar un tema, tenemos que estructurarlo de tal manera que tenga todas las partes, como es conocer los hechos, ¿no? Puede ser. También hay que ver dónde se ubica el hecho desde el punto de vista jurídico. Como usted dice, ver el tema si es sistemático o es un caso común, si es común o sistemático. También hay que ver los elementos de tipo jurídico en la cual... Sistémico. Los puntos jurídicos sistémicos. Y bueno, analizar dónde están cada uno de los hechos que ocurren en dicho acto. Eso de forma general, rápida, que pudiésemos destacar en pocas palabras lo que usted expresó en las últimas partes, casi que ahí es que está resumido lo que usted quiso expresar de cómo debemos estructurar cuando vamos a analizar un tema desde el punto de vista jurídico. Muy bien. Carlos. Yo saqué 3 que era sobre la proporcionalidad de la pena en base en el tema que nos estamos enfocando. El enfoque que se le ve a la pregunta, esto es la estructura que debemos tener para poder responder de forma correcta a la pregunta que se nos planteó. Y también la clasificación de la pregunta, si era sistémico o común. Muy bien. Fíjense, para terminar, la próxima clase, ya entramos al marco teórico. Para la próxima clase y todas las clases, cada estudiante deberá aprenderse 5 palabras del diccionario de Derecho Penal que estén y los va a relacionar con penal general, teoría de las consecuencias jurídicas del delito o responsabilidad penal, por ejemplo. 5 palabras se va a aprender y las va a relacionar con aspectos del derecho penal general que usted ha dado hasta ahora. Yo voy a preguntar al azar. Puede ser que yo le diga a Sugasti, dígame las 5 palabras que usted se aprendió hoy. Él me las menciona y le diga una de esas. Yo la tomo al azar y le indico, explíquemela. Y puede ser que solo le pregunte a Sugasti. O puede ser que le pregunte 2, 3 o 4. Va a ser al azar, usted no va a saber.
o Sugati me dice las 5 palabras y yo no le pregunto nada y continúo la clase. En la clase siguiente vuelvo y hago otra ronda y le pregunto a Tuñón, dígame la palabra que usted se estudió. Bueno, profesora, tal, tal, tal y tal. Y vuelvo donde Sugati y le digo, para hoy, ¿qué palabra se había aprendido? Tal, tal, tal. No le pregunto nada. Y como a la 5ª clase, después que ya le pregunté a Génesis, a Cristel, a Pretal, le digo, Sugati, háblame sobre la palabra, por ejemplo, pena, que fue la que él escogió en la primera vuelta. Pero profesor, esa fue la primera vuelta, sí, pero yo no te la pregunté y me la tienes que explicar. ¿Me expliqué? Hay que buscar la manera que ustedes amplíen el vocabulario. Vamos a empezar los análisis. Toda la próxima semana es clase teórica. Va a hablar la profesora y ustedes le harán la pregunta de los temas que no entiendan. Pero, en la semana del 6 de septiembre empezamos con los análisis de casos prácticos. Yo le dije a ustedes el primer semestre que todo el segundo semestre es análisis de casos. Es por eso que yo los invito a que ustedes, los que tengan el libro de estudio del Código Penal, van a estudiar el capítulo 2, 3. Del capítulo 4 se van a ir a la página 58, dice análisis de casos enfocados al derecho penal general, y la parte que habla de práctica forense en la página 59. Y van a analizar los problemas, les voy a decir, del problema 10 al problema 20. Tiene toda la semana para ponerse al corriente. Profesora, que yo no tengo ese libro, que usted entonces va a recurrir a los problemas, a los videos de YouTube que están en mi canal. Yo les he dicho a ustedes que la doctora Julia Sáenz no recibe un solo centavo de su libro, porque esa es la forma para que ustedes tengan, los libros sean menos costosos, sean más baratos. Ese es el subsidio que yo les doy a ustedes en cuanto a los textos. Y también les he dicho que eso no les da punto extra porque usted compra el libro, ni le va a bajar punto tampoco. Pero usted debe armarse las herramientas para su formación académica. Eso no es un gasto, es una inversión que usted debe hacer. Y en cuanto al texto de derecho penal panameño, usted deberá leer, estudiar el tema 24 que está en la página 185 de su libro de texto. La 185. próxima, 185, tema 24. Profe, nosotros el semestre pasado, el problema 10 creo que lo Sí, ustedes el desarrollamos. semestre pasado lo desarrollaron, pero como ahora hay estudiantes que no dieron con nosotros el primer semestre, entonces vamos desde el 10 en adelante, porque así ustedes también le doy oportunidad a que refresquen ese problema y mientras que estoy con los otros analizándolo y ustedes van avanzando. Este es en el libro, profesora, disculpe, este es en el libro de estudio del Código Penal. Exacto, prestando. Sí. Es la continuación de lo que habíamos hecho el primer pasado. semestre, exacto. Sí. Y
Entonces el tema 24 es de el texto Derecho Penal panameño. Todo está en su canal YouTube. Absolutamente todo en su canal YouTube, pero usted se tiene que sentar a navegar. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, muy bien. Muy buenas sus opiniones. Los felicito. Hay que ponerle más empeño. Acuérdense que este es el último semestre. Este semestre se va como agua entre los dedos. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Profesora, Dime, Michelle. Pero es acerca de la información que nos iba a enviar al grupo, ¿dónde podemos conseguirlos? Yo no se las envié. No, no la reenvío. Yo las estaba esperando, pero bueno, esperé ahora para recordar si la podría recordar, la librería o cómo podríamos conseguirlos. ¿Habrá un teléfono, profesora? Esto me pareció, espérate un momento, yo juraba que ustedes se las había enviado. Sí, aquí está. Bueno, se las voy a reenviar, se las voy a reenviar. Por favor. Creo que la reenvió antes de que ingresáramos algunos nuevos. Voy a reenviársela. Gracias, profesora. Ya se la reenvié. Perfecto, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, dime. Que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. En la primera clase intenté entrar con otro dispositivo. Pero Tuñón, ya yo no te incluí ya hoy. Pero en el grupo de WhatsApp no estoy. Espérate, dame tu número, Tuñón. 6388-0803. 6388. 0803. Espera un momentito. Tuñón. Ya se Segundo CB, ¿no? Sí. Bueno, yo acabo de comprar mi libro, profesor. Acabo de salir de la librería de Puyol y le voy a decir que la licenciada Arce me trató muy bien, me gustó mucho. Incluso me compré el código judicial también y bien feliz porque mis libros y me gusta leer. ¿Cuánto está judicial hay penal? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto está el libro? Bueno, el paquete entero con los libros de la profesora Julia y el descuento que nos dan me salió a $100 todo, con el judicial. Todo me Que salió tú compraste el judicial. Correcto, sí, profesora. Sí. Creo que mañana voy por allá. Mañana Pero voy en por el allá. judicial, y si en el judicial, ¿a cuánto le sale a los muchachos con el descuento? $65, 65. Sí. Está bien. Bien. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, Dios los bendiga ricamente. Acuérdense que esto, si no, bueno, mira los canales de YouTube o usted sabrá cómo se organiza con los textos, pero cada vez que un profesor les ponga un texto y les ponga el código, hagan el esfuerzo para comprarlo porque usted necesita, eso le va a servir no para el semestre o el año, forever, para toda la vida. Usted va armando su biblioteca. Usted va armando su biblioteca o si no, usted se debe sentar a navegar en el canal de YouTube de la doctora Julia porque todas las clases yo las cuelgo. Y busque los videos anteriores y entonces usted ahí va a encontrar todas las cosas. Bien, muchachos, los quiero mucho. Dios los bendiga ricamente, que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.